¿qué consideras que es lo más importante o lo más básico a la hora de poder llegar en un momento determinado a hacer actividad en la montaña? Bueno, pues como tú bien has dicho, hay que estar bien familiarizado con el entorno, ¿no? Entonces, una puesta a punto previa o una preparación de base sería conocer el entorno para luego después poder introducirte en él y practicar una actividad deportiva. No es como ir a un rocódromo o una instalación ya preparada, por la cual no necesitas más que prepararte el material y la propia actividad para desarrollarla, sino que en este caso, cuando vamos a escalar, a veces tenemos que ir a una montaña determinada y patear 40 o 50 minutos con el petate, y tenemos que, aparte de que esa actividad se pueda llevar a cabo, requiere que tengamos éxito, ¿no? A la hora de encontrar ese sitio al que nos desplazamos, porque no es como en la calle o en el metro, que tenemos múltiples señalizaciones. Y está señalizado de otra manera, a veces no está señalizado, y hay que interpretar caminos, hay que interpretar relieves, hay que interpretar sendas, señales, mapas, etc. Entonces, un paso previo para introducirse en cualquier actividad física en el medio natural sería dominar el mismo y conocerlo. ¿Cómo? Pues digamos que la madre de las actividades físicas en el medio natural podría ser el senderismo, ¿no? De hecho, es la forma más primitiva y primaria del ser humano de desplazarse, que nos ha puesto en marcha las sociedades desde la prehistoria, comercialización, la caza, etc. Es decir, es nuestra forma más primitiva de desplazarnos. Las grandes rutas comerciales de la antigüedad. Ahora, en el siglo XXI, tenemos la suerte de que los caminos ya están marcados, están delimitados. Para practicar senderismo es fácil, en el sentido de que el camino está adecuado o adecentado para el tránsito de las personas, y además hay una serie de señalizaciones, bien sea por pinturas o por paneles de madera que indican de izquierda a derecha ir hacia el Cerro de San Cristóbal o ir hacia el Puigmayor, y es más sencillo desplazarse. Como ya digo, está pisoteado todo, ya está todo más preparado, está limpia la vegetación para que no nos rasguemos la ropa y podamos transitar por ahí. ¿En qué va a requerir dónde va a recaer la dificultad de la práctica de esa actividad? Bien, por un lado, el terreno por el que transitemos. No va a ser lo mismo transitar por aquí por el Mediterráneo, que hay mucha roca caliza y el suelo es muy duro, y hay que tener mucha precaución para no hacernos un esguince, que transitar por la zona centro o en el Pirineo, o en un pinar, donde hay más pinaza en el suelo, el suelo está más de tierra y se progresa mucho mejor, más agradable y con más seguridad. O tampoco va a ser lo mismo transitar aquí a la altura del mar, que irnos al Prepirineo, a cota 2000, donde la falta de oxígeno pues nos va a limitar un poco a nivel de rendimiento la transición y el caminar, ¿no? No quería decir transición porque suena como Sí, a cambio de actividad, ¿no? Pero no, era el tránsito. Y igualmente el desnivel que tengamos que afrontar también va a marcar en parte la dificultad, pero como respondiendo a tu pregunta, digamos, una forma de iniciarse en el medio natural, y para la gente que se está iniciando en la escalada, que se ha puesto tan de moda con el auge de los Juegos Olímpicos y demás, pues es esto, ¿no? Oye, que no es un rocódromo que hay a pie de calle, que nos estamos metiendo en el monte. El monte tiene unas normas, el monte tiene unas reglas no escritas. Hace frío, hay humedad, hay otros animales, hay que respetar la fauna, la flora también. El terreno puede ser cambiante, puede ser peligroso. Entonces, todo esto está bien que lo mames antes, ¿no? Antes de meterte a hacer otra cosa, como es la escalada, que es una cuestión más técnica, está bien que conozcas el terreno donde te vas a meter.